En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso. Entonces, el caso Convenio sigue teniendo repercusiones. Ahora se ha producido la renuncia de la diputada Consuelo Veloso, lo que se suma, ¿no es cierto?, a la salida también de esta colectividad por el caso Convenios también de Catalina Pérez. Por lo tanto, queremos ahondar en los alcances que esto tiene, en lo que está pasando finalmente con este partido eje de lo que se llama, ¿no?, el Frente Amplio. Y ya estamos con la diputada Consuelo Veloso. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mirna. Contenta de estar conversando nuevamente. Gracias. Diputada, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue de Revolución Democrática después de 7 años? Bueno, fue una decisión muy compleja. Mi impresión, por cierto, que hay una propuesta y banderas que levanta el partido y que siguen siendo las banderas eh, que también enarbolo, pero me parece que los partidos políticos tienen que cumplir un rol y tener estructuras lo suficientemente fuertes para poder afrontar los distintos procesos en los cuales les toca incidir, en nuestro caso, por ejemplo, siendo un partido de gobierno. Y me parece que hoy día la estructura de Revolución Democrática, no solo a propósito del caso Convenio, sino a propósito de una cultura que se ha forjado entre cierta parte, digamos, que ha conducido el partido, genera situaciones, genera prácticas que yo no comparto y que creo que debilitan aún más la estructura partidaria y por ende le da mucho menos peso a la orgánica, y eso en beneficio, por cierto, de determinados grupos. Yo sé que esta es una cuestión generalizada, es parte de, pero no es la razón por la cual entré a Revolución Democrática. Por lo tanto, no estoy de acuerdo y creo que es momento de dar un paso al costado. Ya, vamos entonces a la declaración que usted hizo, diputada, y que publicó, y vamos a los puntos que usted señala. Usted dice, por ejemplo, existen personas que se saltan sistemáticamente la orgánica partidaria y que eso nunca permitiría a las bases de nuestro partido tener influencia real en la toma de decisiones. ¿De qué personas estamos hablando? ¿Qué significa esto de saltarse la orgánica partidaria? ¿Para qué efectos? ¿Con qué propósito? Bueno, yo en una de las entrevistas que di, parto haciendo esta comparación con lo que es el Partido Comunista y el compañero Guillermo Tellier, que en paz descanse, puesto que hay una estructura, hay una orgánica lo suficientemente fuerte como para poder garantizar que el partido en su conjunto tenga incidencia en los procesos y en la toma de decisiones, y que esto no quede acotado a un grupo de personas, porque si no, no militas en un partido. En el fondo te haces de un grupo de amigos y con ese grupo de amigos tú te puedes mover. ¿Y eso es lo que no pasó? Es la razón por la cual existen los partidos. Es una cuestión que se ha venido... que ha venido pasando, digamos, en el partido. Yo entiendo que hay muchos otros espacios en los que pasa, pero siento que hay una disputa de pronto que igual sigue siendo más orgánica en otros partidos políticos, y acá no es orgánica, es simplemente grupos de personas que se componen en un círculo de confianza que yo, digamos, medianamente lo entiendo, pero no lo comparto. No creo que esa sea la forma en la que un partido pueda o deba existir, porque no funciona como partido, si esa es la lógica. Ya, y después usted dice lo siguiente, dice que personas sancionadas por el Tribunal Supremo del partido igualmente accedieron a cargos de poder. Sí. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, yo fui candidata a diputada hace muy poco, antes fui candidata a constituyente. Me tocó una experiencia de militancia bastante diversa. Yo estuve en Concepción, entre ahí, luego estuve en Santiago militando, y finalmente volví a mi región, que es la región del Maule. Lo pasé bastante mal, digamos que me llegué a sentar a una mesa en la cual no estaba considerado mi puesto. Afortunadamente tuve buenos resultados electorales, tanto en mi primera candidatura como en la segunda, y eso fue generando hostilidades naturales en quienes, digamos, eran compañeros de partido, y que la verdad me dificultaron bastante la campaña, en términos que salían de la competencia natural y lógica que existe en las elecciones, que son bien descarnadas, cruzando ciertos límites, y en ese sentido yo llevé la denuncia al Tribunal Supremo. Se consideró que se había transgredido una ética militante, había violencia política de género entre medio, pero no quisieron considerarlo como tal. Y en ese sentido hubieron sanciones, una persona suspendida durante 6 meses, otra expulsada como para siempre, pero los hostigamientos no se detuvieron, muy por el contrario continuaron, y eso también ha dificultado profundamente mi trabajo como parlamentaria en la región del Maule. Estos sectarismos hacen que cuando no eres afín a quien se supone que deberías, se
te ponen trabas. Y yo no puedo permitirme tampoco como parlamentaria estar permanentemente expuesta a no poder desempeñar mis funciones porque tengo a alguien que me está obstaculizando. Ya, pero ese hecho, cuando usted habla de que fue víctima de violencia política de género, de un partido que además es un partido progresista, que precisamente apunta, además, pues, que apunta a superar los vicios de esa política o de esa vieja política, ¿qué es lo que me está usted diciendo en el fondo? Que el partido que pretendía tener todo eso o aspirar a todo aquello se convirtió en un partido tradicional como cualquier otro. Es que yo creo que en el fondo ese es el problema de cuando uno es más papista que el Papa. También me hago cargo de esa autocrítica, porque en el fondo genera expectativas, como generó la ciudadanía en algún momento, nuestros relatos, genera también en la militancia y en quienes llegan buscando un espacio de encanto. Yo no en una familia política, tenía cierta tendencia antes, al igual que buena parte de la región del Maule, uno era mucho más cercano a la derecha, por ejemplo, y uno encuentra un lugar, yo encontré Revolución Democrática, me hizo todo el sentido del mundo, y hay ciertos parámetros bajo los cuales uno cree que se va a desenvolver la militancia dentro de estos espacios y no fue así. O sea, en ese sentido el partido tuvo un cuidado prácticamente nulo respecto de mi figura después de eso, en mi rol como parlamentaria, no un resguardo, no un acompañamiento para poder ejercer mis funciones de forma adecuada en la región, muy por el contrario, esta persona que había sido sancionada y que se mantuvo en un alto cargo de poder, de hecho asumió el mismo marzo del año pasado en el que fue sancionado. ¿Quién es esa persona? Es el jefe de División de Municipalidades de la Subdere. ¿Cómo se llama? Bueno, Francisco Pinochet fue jefe de gabinete, entiendo, del exdiputado Crispi en su momento. Y eso, por cierto, le ha permitido moverse dentro del tablero de una forma, a mi juicio, inescrupulosa, bastante mediocre, por cierto, y lo digo en esos términos porque yo puedo entender todas las animadversiones personales que uno pueda tener, pero hay una responsabilidad de gobierno que es superior. Yo soy nueva en esto, igual que la gran mayoría de quienes están en el gobierno hoy día. De hecho, me sorprende que quienes hayan participado muy poquito en gobiernos anteriores tengan prácticas que para mí son de muy baja altura política. O sea, ¿qué tipo de práctica? Pero para resumir, ¿qué tipo de práctica? Sí. No sé, nos vemos metidos en entuertos de querer cerrarle un espacio a un parlamentario para que no pueda hacer bien su pega en una reunión, por ejemplo, darle un portazo y decir no podéis pasar con esta solicitud de este grupo de comunidades porque como no somos afines, yo a toda la gente que puse en los roles a título personal de confianza, te van a cerrar la puerta. Y esas son cuestiones que yo creo que son pequeñeces, porque podemos sacarnos la mugre, pero cuando tenemos una responsabilidad de Estado tenemos que permitir que sobre todo nuestros parlamentarios, nuestros alcaldes y la gente que defiende el proyecto y que goza de representatividad, digamos que fue electo por votos, pueda desempeñar sus funciones de la forma en la que corresponde. Entonces, a mí esta cuestión es un sinsentido. O sea, por una parte, en términos personales, me duele esa desconsideración y esa decepción que bien dices, Mirna, pero por otra parte pienso que no se está a la altura de la responsabilidad que tenemos. Ya, pero diputada, para cerrar su declaración, cuando usted dice se nombraron autoridades por criterios de amistad por sobre el mérito y capacidades técnicas y políticas, ¿de qué autoridades estamos hablando? Bueno, hay varias autoridades, fundamentalmente ingresadas por el partido. Yo no voy a entrar a nombrarlo, digamos, lo que se ve no se pregunta, es bien corta la vuelta, pero ese fue el criterio. O sea, una persona que no tuvo votos, digamos, que no ha tenido un buen desempeño a la interna, es conocido por la militancia también, que ha tenido otro tipo de problemas de esta índole, y aún así goza del poder para instalar por criterios de cercanía y de confianza a personas que yo creo que podrían haber habido muchas otras. Hay mucha militancia dolida de Revolución Democrática porque cuenta con muy buenas competencias, está muy bien formado profesional y técnicamente, y aún así tienen muy claro desde el día uno, y eso también ha generado muchas salidas mucho antes del caso Convenio, tienen claro que no van a tener acceso a colaborar en el gobierno por el cual trabajaron porque no cuentan con las confianzas de personas muy en concreto. Diputada, ¿cuál es el futuro que tiene Revolución Democrática? ¿Cómo lo visualiza usted? Hay elecciones, Diego Vela se estaría presentando, ¿no es cierto? O sea, se va a presentar, quiero decir, para conducir y dirigir la colectividad. ¿Cómo ve ese futuro? Yo creo que, lo dije también en otro momento, si es que el partido tuviera aspiraciones de poder mantenerse como con vida, obviamente no sería la opción Diego Vela ni la alternativa que hay hoy día. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Porque vuelve un poco a esos orígenes que RD jugó un rol fundamental en las movilizaciones estudiantiles. Yo siempre me sentí muy orgullosa de ser militante del partido. Que hayan cosas que no funcionan no implica que se borre una historia de trabajo y de militancia de mucha gente que levantó banderas que hoy día siguen siendo una de las demandas ciudadanas más importantes, como la educación, por ejemplo, el nuevo modelo de pensiones. En ese sentido, yo respeto mucho eso, pero creo que un vicio que tuvo el partido fue quedarse anclado en un momento de la historia sin asumir que el país había avanzado y que el Chile de hoy no es el Chile de el 2011, digamos, y que por ende la ciudadanía demanda otras cosas, nos comunicamos en claves que son completamente distintas, hay otro tipo de problemáticas que apremian, y creo que si hubiéramos tenido ganas, para mí, por ejemplo, Marco Ávila era una de las personas que eran uno de los liderazgos que me parecían naturales, por su trabajo a la interna y también por su capacidad de convocatoria hacia afuera. No era un heredero de nadie, digamos, tenía una construcción propia de su carrera política a la interna del partido, y creo que también era representativo de una oportunidad que tuvo RD, que yo creo que desgraciadamente se farreó, y era, incluso a pesar del caso Convenios, poder construir o reconstruir el partido en miras a un partido de mayorías, que le hablara a las grandes mayorías del país, que la gente viera que Revolución Democrática y que en general el Frente Amplio se escapaba de esta caricatura que a mí me tiraron harto la oreja, pero se entiende que es una tontera que se dice, que esta figura como ñuñuina de que es o no ser del Frente Amplio. Yo creo que teníamos una oportunidad de mostrar que no era así, y se perdió. En ese sentido, me parece que quizás es la dirección correcta en la que estamos en este minuto, o las que están, me cuesta todavía salirme ahí, con liderazgos que representen el comienzo, porque este es el fin. Sí, diputada, ¿el caso Convenio fue o ha sido el tiro de gracia para Revolución Democrática? Sí, por cierto, pero yo creo que la degradación, lo he dicho también, quiero reiterarlo, porque la degradación de Revolución Democrática viene con anterioridad al caso Convenio. O sea, ya había una sensación de buena parte de la ciudadanía que primero no distinguía bien que era Revolución Democrática, tampoco que, no sé, otro tipo de partido. Por eso también es una gran idea la fusión de todos los partidos. Hay una mayor identificación por parte de la ciudadanía, pero yo creo que ya había una incapacidad un poco de comunicarse, no una apatía, que es una distancia. Por cierto que el partido, así como el resto de los partidos del Frente Amplio, quiere comunicarse con la ciudadanía. Ahora, si esto está funcionando o no, esa es mi duda, y lo que me tiene hoy día, digamos, todavía en veremos. El caso Convenio, por cierto, que termina siendo la gota que rebalsa el vaso, y es una crisis sin precedentes de las que pasan a la historia. Y entonces quiero preguntarle, a propósito de aquello, ¿por qué ocurrió el caso? O sea, ¿por qué Revolución Democrática se ve envuelto en este caso? Porque algunos hablan del mecanismo, ¿no? El mecanismo para defraudar al Estado y conseguir dineros, ¿no es cierto?, por esta vía. ¿Cómo lo ve usted? No sé si se puede manejar mejor, como en esa línea. O sea, básicamente, si esto fue un mecanismo, si esto, a ver, porque aquí hay dos miradas. Uno, no conocían cómo funcionaba el Estado, de ahí la necesidad de las clases, ¿no es cierto? ¿Se acuerda usted con esta conversación de la Contraloría, que si tenían que tener clases de cómo funciona la administración del Estado? Uno. Dos, el que sabiendo que estaban cometiendo un hecho irregular, al menos, se hizo porque era una forma de acceder a recursos. ¿Qué cree usted que pasó? No sé, no me arriesgaría a decirlo. Es un proceso que está en investigación. Yo creo que puede haber habido un componente importante, igual, no descartando lo segundo, que lo tiene que descartar o afirmar la justicia, digamos. Sí había un desconocimiento igual del funcionamiento de la administración del Estado. Yo creo que esas cosas pasan factura. Ahora también, y lo dije en otra ocasión y lo reitero, pero hasta el infinito, hay ciertas cosas que uno no debería permitirse. Simplemente, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Yo creo que ese fue el gran error, digamos, del mundo involucrado. Hasta ahora no se ha determinado, digamos, que sean delincuentes. Vamos a ver qué dice la justicia. Pero yo creo que hubo una desconsideración a cuestiones que nosotros no podemos permitirnos, y sobre todo bajo los estándares que nosotros mismos nos impusimos. A mí mucha gente me decía, otros políticos me decían, pero es que quizás fueron muy duras con la diputada Pérez, que quizás, sí, pero es que a nosotros no nos toca más que responder a esos estándares que nosotros les exigimos a todos. O sea, el burro hablando de orejas, no se puede. Nosotros tenemos que comportarnos de la forma en la que nosotros le dijimos a otros que tenían que hacerlo. ¿Esos son estándares altos éticos? Sí, son estándares altos éticos. Qué bien que así sea, porque la gente por algo no nos cree hoy día, a los políticos en general. Entonces hay un deber de reivindicar eso, y más lo esperaría uno de partidos que efectivamente enarbolaron banderas de pro vida.
De hecho, usted dijo que no era creíble que la diputada Catalina Pérez no supiera lo que estaba pasando con su pareja y con su ex asesor. ¿Lo mantiene? Sí, sí, o sea, en mi opinión muy personal, yo entiendo que hay gente que sostiene cosas distintas, y igual lo ha sostenido de otra forma. Me puedo estar equivocando, si me equivoco voy a pedir disculpas el día de mañana, como siempre que uno comete un error, pero yo creo que efectivamente puedo creer. Dígame, diputada, lo que va a pasar ahora, porque este caso sin duda está marcando y va a marcar la discusión del presupuesto 2024 en el Parlamento. ¿Cómo visualiza usted lo que se viene en estas semanas de discusión a propósito de lo que ha pasado con el caso Convenio? Yo creo que va a ser bien complejo porque hay hartas desconfianzas que están sembradas, o sea, entre parlamentarios y gobierno, pero también la ciudadanía, que no es poca cosa, digamos. Nosotros obviamente nos comportamos en función de lo que la ciudadanía nos va demandando, y hay desconfianzas que van a ser difíciles de suplir, digamos. Yo creo que van a venir las problemáticas, además, asociadas a lo propio del presupuesto. Ya se ha dicho muchas otras veces, el costo de que no exista una reforma tributaria es muy alto en términos sociales, porque hay muchas reformas y políticas públicas que no se van a poder abordar, y esa cuestión es una realidad. O sea, tenemos que ponernos a pensar cómo es que nos ponemos de acuerdo por un nuevo pacto tributario. Eso es una urgencia, yo creo, de las más importantes, porque es el primer paso para todo lo demás. Pero por otra parte se contrapone con una cuestión que también es muy obvia, y es que la ciudadanía no podemos decirle permanentemente que porque no hay pacto tributario no van a ver resueltas las necesidades que tienen. Yo soy de la región del Maule, una región altamente golpeada por los incendios, ahora por las inundaciones 2 veces, y la gente está esperando la reconstrucción, porque arrasó, digamos, estos 2 fenómenos, estas 2 catástrofes, al igual que la región de Ñuble, por ejemplo, la región de O'Higgins, y ante eso hay un gobierno y hay también un Congreso que no puede decir a la gente es que no hemos aprobado un nuevo pacto tributario, entonces ustedes no van a poder tener soluciones. Nosotros tenemos la obligación de darle soluciones a las personas, y en ese sentido la discusión va a estar álgida. Nosotros hemos hablado, yo soy vicepresidente de la bancada por el campo y las tradiciones. Hay un tremendo problema con, por ejemplo, los funcionarios de Prodesal, que son extensionistas básicamente, que trabajan directamente con el mundo rural, están muy precarizados laboralmente, así como muchas otras cosas. El presupuesto mismo de agricultura, que es muy bajo, y que no se hace cargo hoy día de las regiones más afectadas por las catástrofes, que son las regiones más rurales de Chile, y que ponen el pan sobre la mesa, no solo del país, sino de su propia familia. Entonces hay una crisis importante que se viene, y ahí vamos a tener que ver cómo también la dirección de presupuesto se abre a pensar que la autoridad fiscal es sumamente necesaria, es una responsabilidad, pero no puede ser un fin en sí mismo. Yo creo que el fin de un gobierno y un proyecto político es dar solución a los problemas de las personas, y en ese sentido hay que ceder. Yo creo que tienen que abrir la billetera independiente del pacto fiscal o no. Ya, yo veía ayer declaraciones de Chile Vamos en términos de que no van a usar o no van a poner al centro la salida de Javiera Martínez, directora de presupuesto, para esta discusión. ¿Cómo ve el rol que va a jugar particularmente la derecha de Chile Vamos en estas semanas, como le digo, que se vienen de debate intenso, ¿no? Me parece un gesto de altura política que no condiciona ningún tipo de debate a la salida de una u otra autoridad, porque eso es secundario. Creo que eso se discute después. Yo creo que van a jugar un rol clave, y están jugando un rol clave hoy día, por ejemplo, en el proceso constitucional. Cuando los republicanos recrudecen sus posturas, que venga una derecha más moderada a decir todo el mundo, esta gente extremista, hacen un gran bien, porque generan puntos de equilibrio. En ese sentido, yo creo que van a jugar un rol importante en este periodo. A mí no me sorprendería que saliera republicanos el día de mañana a pedir, en el marco de esta discusión, la renuncia de quien sea, y ahí el rol que juegan ellos es clave. Yo creo que lo están abordando con la altura suficiente, y espero que se mantengan en esa postura. Somos todos perjudicados cuando no somos capaces de darle soluciones a las personas, absolutamente todo, es nuestra credibilidad entera. Y ese rol de Chile Vamos trasladado al Consejo Constitucional, ¿cómo lo ve usted? Yo lo considero claro. O sea, las declaraciones que dio la alcaldesa Matei respecto a que no iba a poner su capital político en esto, me parece que da una luz de esperanza en torno a que exista un rayado de cancha, que por cierto, a quienes pertenecemos al oficialismo es muy complejo pretender que vamos a poder hacerle sentido en algo a los republicanos cuando les decimos cualquier cosa. No somos interlocutores válidos para ellos, así como probablemente ellos tampoco lo sean para nosotros, pero ahí Chile Vamos juega ese rol de interlocutor válido, yo creo que entre ambas fuerzas hoy día, y que hace un poco cumple un poco el rol también de poner la pelota en el piso y decir hasta acá llegamos y hasta acá no llegamos.
Republicanos sigue necesitando a Chile Vamos para poder avanzar en su propuesta programática. Si ellos quisieran tener un gobierno, dependen todavía de Chile Vamos. Ya. Así es que... Pero ahí hay un tema, por ejemplo, con la votación para no aprobar, en definitiva, la paridad de salida temporal respecto de las elecciones parlamentarias, ¿no? Esta enmienda que finalmente, o esta norma que finalmente fue rechazada con votos también de Chile Vamos. Entonces, ¿cómo está jugando ahí el rol articulador según su mirada? Sí. No, es que tampoco se le puede pedir peras al olmo. Yo creo que respecto a las cuestiones que son más sustantivas, respecto a donde se ilustra el extremismo de republicanos, Chile Vamos ha puesto un freno, ha llamado a un punto de equilibrio, pero hay ciertas cosas con las que no vamos a estar de acuerdo con Chile Vamos. O sea, ellos han sostenido en un montón de ocasiones que no están de acuerdo con la paridad en general, menos ahora en las parlamentarias cambia absolutamente el esquema y la correlación quizás para ellos mismos. En general la derecha tiene menos mujeres en sus filas. O sea, si uno mira cómo se compone el Congreso, las mujeres empiezan a aparecer desde la centroizquierda hasta la izquierda, no desde la centroizquierda hasta la extrema derecha, donde desaparecen prácticamente. O sea, la diputada Barquesi, por ejemplo, es la única diputada del Partido Republicano, y Chile Vamos no cambia tanto la cosa. Entonces, yo creo que juegan un rol, pero son lo que son. O sea, si la derecha hay gente que tiene ciertas cosas de las que yo personalmente no comparto, me imagino que el mundo del progresismo tampoco. Ya, diputada, pero usted que ha tenido que hacer, digamos, un gran esfuerzo para llegar al Parlamento, ¿por qué no nos explica, para muchas personas que probablemente se preguntan y dirán con legítima, digamos, duda, quiero decir, ¿por qué tiene que haber una paridad de salida? Es decir, cuando se hace una votación, que fue lo que pasó con el Consejo Constitucional, que de pronto una mujer que obtiene menos votos que un hombre, por ese mecanismo, finalmente sea ella la elegida y no el hombre que obtuvo más votos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante ese mecanismo? Sí, bueno, es importante porque hay barreras de entrada igual para las mujeres en política, por lo menos esa es una de las cosas que yo creo. O sea, las mujeres que son cuidadoras, en general trabajan más horas en el día, hay una serie de barreras de entrada para las mujeres para participar en política, que hacen que seamos en general menos. Entonces es importante garantizar que en el punto de salida pueda haber un equilibrio donde haya una representatividad de la sociedad en su conjunto. O sea, las mujeres somos el 51% de la sociedad. En ese sentido creo que siempre que haya representación es una cuestión importante, que estén representadas tanto las miradas de los varones como las miradas de las mujeres en cualquier espacio de toma de decisiones es sumamente importante. O sea, la presencia de las mujeres hoy día es sumamente acotada en el Congreso, subió un poquito. ¿Pero por qué tiene que haber este mecanismo? ¿Pero por qué tendría que haber este mecanismo que algunos consideran que es absolutamente injusto, que es meter las manos a la urna? O sea, no sé a dónde apunta. Es importante que haya mayor representación. No, sí está bien, pero es que para entender, porque como le digo, esto es un debate, ¿no es cierto?, que se produce cada vez que incluso hay elecciones, y pasó con el Consejo Constitucional. Lo que le pregunto, desde su punto de vista, ¿por qué tiene que haber paridad de salida? No, desde mi punto de vista, por lo que estaba pensando, o sea, por lo que estaba diciendo recién, tiene que haber representación de hombres y de mujeres en igualdad de proporción, digamos, en los espacios de toma de decisiones, porque hay miradas y las existencias que nos tocan a las mujeres son completamente distintas a las de un hombre. O sea, hay un entendimiento de ciertas problemáticas de la sociedad que afectan a la gran mayoría de la población, porque somos mayoría, digamos, en el país, entiendo que en el mundo, y por ende, por una cuestión muy práctica, debería existir una representación igualitaria entre varones y mujeres en los roles donde se representan posiciones. Diputada, para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, solo quiero preguntarle, ¿cómo ve usted el futuro político de Giorgio Jackson? ¿Cómo se lo imagina? Yo creo que Giorgio Jackson es una persona muy formada académicamente, yo me imagino, y es lo que pensé, por ejemplo, cuando fue la primera acusación constitucional, del año pasado. Yo me imaginé que él iba a estudiar, por ejemplo, que se iba a ir al extranjero, que iba a pasar al segundo piso, por ejemplo, el presidente, que es una persona de su confianza, está muy formado académicamente. Yo creo que podría desempeñarse en cualquier cosa, probablemente dedicarse un tiempo a la academia, luego volver a la política. Sigue contando con un capital político importante dentro de quienes son adeptos al gobierno, así es que yo creo que tiene amplias posibilidades. Ahora, por cierto, esto que está haciendo de tomarse como una pausa, creo que es muy conveniente visto desde afuera. Yo, por cierto, no soy tampoco desde su círculo cercano, pero lo ve volviendo a la política. Pero lo ve volviendo a la política. Sí, yo creo que sí. O sea, es que sí. Es un político esencialmente. Yo no me lo imagino en otra cosa. Yo creo que más temprano que tarde va a volver, y bien que así sea.
Ya, pues, oiga, ¿usted no tiene definido su domicilio político hasta ahora? Es decir, ¿a dónde se va digamos, dónde está pensando quizás continuar su carrera política? ¿En algún partido? ¿No? No, 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 estoy en proceso de duelo todavía un par de meses Ya, y luego podemos ver a dónde nos vamos. perfecto. Ya, pues, diputada entonces por la región del Maule, Consuelo Veloso, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, que estés muy Que bien. tenga buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas. Desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan, en el mostrador.cl y que tengan un muy buen día.